Hola, soy Manuela y hoy les voy a hablar principalmente del ensayo Mitificaciones y Mistificaciones de Germán Spinoza. Este ensayo hace parte de la recolección hecha en el año 2008, Herejías y Ortodoxias. Pero primero, ¿quién fue Germán Spinoza? Germán Spinoza fue un escritor cartagenero que nació en 1938 y falleció en el año 2007. Digo escritor a secas porque se desempeñó en diversos géneros literarios como el ensayo, la poesía, la cuentística, etc. Y se desempeñó entonces publicó una vasta obra a lo largo de su carrera. Una de sus obras, La Tejedora de Coronas, publicada en el año 1982, fue declarada Obra Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992. Entonces, todo un poquito como de contexto en el paradigma en que se desempeñaba este autor. Mitificaciones y mistificaciones, del que voy a tratar hoy, trata del oficio del escritor, y en él Spinoza expone cómo algunos de sus lectores consideran lo narrado en sus novelas como una naturaleza más histórica, como si fueran cálculos de la realidad, como si más que un escritor fuese un historiador o un historiógrafo, como si tomara los datos y literalmente los reprodujera. Menciona varias de sus obras en este ensayo, tomando como ejemplo más vasto Los Cortejos del Diablo, novela de 1970 que habla del Tribunal de la Inquisición en Cartagena, levantado en 1610 por Juan de Mañosca y Zamora. Esta obra no se trata de un retrato fidedigno de la historia de Cartagena y de la Inquisición, sino de narraciones en torno a cómo los inquisidores castigaron a un comerciante judío de nombre Lorenzo Espinosa. Entonces, esta novela habla del poder y de cómo juega un rol importante en la vida de sus personajes y en el contexto en el cual se desarrolla la trama, o en el que se inscriben también estos personajes. Y está aquí el quid del asunto, y en donde Spinoza toma el argumento central de mitificaciones y mistificaciones. Básicamente, no está retratando la realidad ni contando de manera específica y concreta verdades. Entonces el autor no significa que posea un carácter divino de conocer y transmitir la información y las verdades universales que nadie más puede acceder, sino una simple persona que está contando hechos que no tienen que ser exactamente iguales a la realidad. La novela es entonces Los Cortejos del Diablo, una obra que, si bien trae a colación asuntos sociales e históricos de Cartagena, no es ni una cartografía social ni tampoco un libro de historia. Dice en Spinoza que hay novelas como El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, por ejemplo, que si bien toman elementos históricos por momentos, no son propiamente históricos y, aunque están disfrazadas de historia, son en su corazón puramente trabajos de ficción. Es en este punto donde el título realmente comienza a cobrar sentido. Entonces, detengámonos un poquito en él. Una mitificación es básicamente convertir a algo o a alguien en un mito, una narración que altera las cualidades de algo o alguien y que incluso pueden terminar sobreestimando su valor. Una mistificación es, por otra parte, falsear algo para que no sea o deje de ser considerado como verdadero. Entonces, volviendo a Los Cortejos del Diablo, la Cartagena de la novela es un telón de fondo, es un escenario donde temporalidades reales, personajes con nombres de personas que en realidad existieron, toman una nueva faceta. Entonces las narraciones de hechos históricos se modifican y no implica que se repliquen los sucesos reales. Entonces el oficio del escritor es básicamente un vaivén entre cosas que se conoce e interpreta, interpretaciones e ideas. Al fin y al cabo, su oficio, así como cualquier otro en realidad, depende de tomar cosas que le precedieron, hacerlas propias y más que simplemente replicarlas. Lo realista que le sirve de fondo a una obra no es más que el punto de partida de la ficción. Esto no quiere decir, claro, que la historia de una historicidad en las obras que aparentemente narran el pasado no ayuden al lector a creer en los sucesos o que ayuden al lector a meterse en la historia y realmente creerla, haciendo que las ficciones se tomen como verdades. Pero esto también tiene el problema de que esas ficciones, si se toman como verdaderas, también se pierde como el sentido de la ficción como algo de distraerse, ¿cierto? Entonces conlleva que incluso la imagen misma del escritor se mitifique. Incluso cuando leía estos ensayos, no pude evitar imaginar a Spinoza como un hombre de saco, de estos que respiran cierto aire de superioridad, con una pipa encendida en la mano y una pila de libros genealógicos a un lado. Y así leyendo, como una persona que los leía, realmente le interesaban, porque menciona en otros ensayos la historia de su familia. Y en mi mente, una persona que sepa tantas cosas de su familia es alguien que realmente disfruta las listas de nombres, lo de hijos que se desconocen los sexos, una lista muy muy grande. Yo siento que suena como una de esas personas en este momento sabiendo cómo funcionan, pero bueno. Pero también, ¿qué es esto? Sino una mitificación de Spinoza. Es inevitable, creo, hacerse imágenes mentales de las personas detrás de las cosas que leemos, más si estas cosas que leemos son ensayos bastante personales, donde una persona habla de su propia vida y su propia obra.
Tal vez Spinoza se refería a lectores como yo hacia el final de este ensayo, cuando decía que un error frecuente de los lectores era atribuir creencias, gustos o demás de sus personajes a los escritores, al autor. No digo que alguno de sus personajes se asemeje a la imagen que mencioné antes, porque realmente no lo he leído como novelista, pero es imaginar o poner sobre el autor, la persona, no el personaje que funciona de narrador en los ensayos, ideas, percepciones o pensamientos que nunca haya aceptado como propios. Dice Barthes en La muerte del autor que darle un texto a un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último o cerrar la escritura. Imponer pensamientos en el autor también es limitarlo, porque si se cree que cada una de las cosas que dice es o verdadera o un reflejo de quién es o un reflejo de lo que sienta, no se da la posibilidad de la ficción o de hacer obras múltiples que se alejen de la zona de confort, de lo que uno está acostumbrado. Así, mitificar, falsear tanto la obra como la imagen del autor permite no limitarlo a enunciados concretos. Dejar de fabular a los escritores y de tomar las ficciones como verdades supremas generan, tal como concluye Spinoza, una distinción y un favorecimiento de la imagen del autor. Pero ese favorecimiento a la imagen del autor, de ese verlo como un dios, también es problemático, porque permitirá ver a los textos, o sea, desmitificarlo, permitirá ver realmente a los textos en cuanto son, no como creemos o queremos que sean los textos, ver lo que hay. El asunto es que cuando creemos o juzgamos algo como verdadero, es muy sencillo olvidar que pueden haber cosas que se nos escapan, es muy fácil no dudar y caer en equívocos, y no hay nada de malo en que los lectores bajen a las obras y autores de pedestales para pensar si les basta lo presentado por los textos o si lo rechazan, dejar de considerar ambas cosas como entidades supremas o divinas que se hallan sobre los errores y las mentiras. También nos permite entender la literatura de una nueva forma. En Inclinaciones esotéricas, otro ensayo de herejías y ortodoxias, dice Spinoza que las cosas, aunque nos sorprendan o nos resulten asombrosas, no dejan de ser naturales. Un personaje de una obra, cualquiera, incluso por más realista que pueda parecer, no deja de ser nunca un esbozo de algo que es o fue. Incluso cuando está esperado en sucesos pasados o personas reales, nunca va a llegar a ser las personas o sucesos reales. Así, la verdad del escritor está permeada por ficcionalizaciones y desmitificarla permite entenderla. Las ficcionalizaciones no son más que el resultado de un bricolaje que puede algunas veces llegar a ser inextricable, pero eso no significa que no podamos intentar realizar un análisis de este.